Hermanos pastores, familias pastorales, hermanos obreros y misioneras de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas Misioneras, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les comparto esto a nombre del Cuerpo de Consejos. Este año ha sido especialmente complicado y difícil para todo el mundo en general. Lo mismo para las iglesias y los ministerios de nuestra confraternidad. La enfermedad que se ha desatado y ha afectado la salud y la economía en todo el mundo, también ha afectado a nuestras congregaciones. Algunos de nuestros hermanos amados de nuestras iglesias han sido afectados por esta enfermedad y otros han partido con el Señor debido a ello. Nosotros que somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios, predicamos un reino que no es de este mundo y estamos sembrando la esperanza en el reino de Dios en los corazones de las personas. Un reino que el Señor establecerá un día en esta tierra. Con todo esto, las afectaciones que han venido a las personas debido a la pandemia nos han afectado a nosotros. No somos inmunes a ninguna de estas cosas, a la enfermedad, a los problemas económicos y a todo lo que viene como consecuencia de lo que se ha desatado en el mundo por esta pandemia. Como dije, algunos miembros de nuestras iglesias han enfermado y han partido con el Señor. Algunos de nuestros pastores también se han enfermado, pero gracias a Dios ninguno ha fallecido a causa de esta enfermedad. Aunque sí lamentamos profundamente la partida de nuestra hermana Marta, esposa del pastor Gregorio Cruz, y madre del pastor José Cruz y de Yadira Cruz, esposa del pastor Jesús Cristián. Ha sido muy lamentable y dolorosa su pérdida. Con todas estas cosas, Dios nos ha dado la oportunidad de orar unos por otros, de apoyarnos unos a otros en la oración y de apoyarnos unos a otros también en las finanzas cuando esto ha sido posible, cuando algunos han estado en problemas. Cuando el Señor Jesús nació, el Imperio Romano estaba enseñoreándose de la tierra de Judá, y con esto vinieron para los judíos gravosos impuestos que tenían que pagar al Imperio Romano. Además, el que gobernaba era Herodes el Grande, en ese tiempo, que era un hombre sumamente cruel y sanguinario. Un hombre que no dudaba en derramar la sangre de cualquiera y de todo aquel del que él sospechara tuviera alguna ambición de poder. Incluso mató a 2 de sus hijos y a una de sus esposas. El pueblo judío vivía bajo el constante temor de los arranques de ira, bajo el constante temor de las violentas reacciones de aquel mandatario paranoico y cruel. El ejército romano que ocupaba el país cometía frecuentes abusos y con frecuencia respondía con violencia ante cualquier sospecha también de insurrección. Y ustedes saben que el grupo rebelde de los celotes constantemente daba motivos al ejército romano para desatar la violencia y la crueldad entre el pueblo. Además de esto, la clase sacerdotal, especialmente la de los saduceos, había mostrado una gran ambición y no dudaba en hacer cualquier cosa para congraciarse con Herodes o con los romanos y poder seguir manteniendo el poder y seguir enriqueciéndose con las ofrendas que llegaban al templo. Ustedes saben que llegó el momento incluso que ellos pusieron un mercado en el templo
en el atrio exterior, que era el lugar donde se suponía que los gentiles podían venir a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. A ese grado llegaba su ambición de poder y su ambición de riqueza. En ese panorama, en ese horizonte, vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, y probablemente para muchos de ellos había ya terminado en su corazón toda esperanza de la venida del Mesías, toda esperanza de que Dios fuera a hacer algo a su favor después de siglos de estar sufriendo bajo diferentes imperios. Fue en ese contexto en el que Simeón se encontró al Señor Jesús en el templo, al niño Jesús, cuando nació, y José y María fueron a ofrecer la ofrenda que la ley de Moisés exigía cuando nacía el primogénito. Cuando Simeón tomó a Jesús en sus brazos, él pudo entender y se dio cuenta que Dios no estaba pasivo, Dios no estaba indiferente, Dios estaba obrando y estaba actuando a favor de su pueblo. Y cuando él vio al Señor Jesucristo, él exclamó y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A pesar de todas las circunstancias adversas bajo las cuales vivía el pueblo y bajo las cuales vivía Simeón, Simeón pudo ver que Dios estaba obrando. Simeón pudo ver que detrás de todo lo que estaba sucediendo, Dios aún estaba activo y trabajando a favor de su pueblo. Cuando Simeón exclamó estas palabras, Herodes seguía en el poder, los romanos seguían abusando de su poder, los judíos seguían pagando los impuestos, y los sacerdotes, la clase de los saduceos, seguía con la misma ambición de poder y de riqueza. Aparentemente nada había cambiado, pero Simeón se dio cuenta que con el nacimiento de Jesús todo había cambiado. Y nosotros, hermanos, somos los depositarios de ese mensaje, del mensaje de esperanza y del mensaje de salvación por el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos bendiga para ser fieles en compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que en esta Navidad Dios nos permita ser capaces de transmitir el mensaje de salvación en Cristo Jesús, la esperanza, la consolación de Israel, como dice la Biblia que esperaba Simeón. Así es que, hermanos, que en esta Navidad Dios les dé abundantes bendiciones, que Dios sea quien les dirija, les guíe y les use para llevar el mensaje de su palabra, que nos mantenga fieles a predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, que es para salvación a todo aquel que cree. Que Dios les bendiga, que Dios les use, que tengan una feliz Navidad y que el año 2021 pueda ser un año en que Dios nos permita ser fieles en ministrar la palabra y nos permita seguir adelante en esta tarea que Él nos ha señalado. Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad y un bendecido año 2021.